Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es determinante de una matriz cuadrada, así se llama el tema. ¿Por qué lo aclaro? Porque ya esto nos da una idea de lo que queremos ver. Bien, y vamos a ver esto en particular. ¿Qué es el determinante de una matriz cuadrada? Ya el título nos indica que vamos a trabajar únicamente con matrices cuadradas, o sea, matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas. O sea que el orden de la matriz va a ser n, ¿sí? O sea, lo primero que voy a pedir es tener una matriz A que pertenezca a R sub n. Esto quería decir, ¿sí?, que la matriz A iba a tener elementos reales de orden n, o sea, de n por n filas, n columnas. Ese es el orden de la matriz. Bien, ¿y cómo defino un determinante? ¿Qué es un determinante? Un determinante es una función matemática, una función, como las que conocemos nosotros, ¿sí?, que tienen dominio, codominio, imagen y todas las condiciones que cumplen, tal que el dominio de esta función determinante, que yo llamo determinante, el dominio de esta función son matrices cuadradas. Y el codominio de esta función que vamos a denominar determinante son números reales. O sea, esta función determinante, que todavía no conocemos la ley, porque ustedes habían visto que una función matemática era una terna, ¿sí?, de algo llamaba dominio, codominio y ley, ¿sí?, tal que a cada elemento del dominio le correspondía un único y bien determinado elemento en el codominio. Pero me falta la ley. Todavía no la dije, ya la vamos a decir, ¿sí? O sea que lo que me va a transformar esta función son matrices cuadradas en un numerito. O sea, yo voy a meter en esta función matrices cuadradas como elementos del dominio y voy a obtener como imagen un número. Le voy a asociar un número que sabemos que va a ser único para esa matriz porque no puedo tener dos imágenes como toda función. Bien, antes de hablar de la ley de la función, que todavía no la conocemos, vamos a ver algunos conceptos previos, ¿sí? Todavía dejo en stand-by eso de la función y vamos a ver algunos conceptos previos. El primer concepto previo que vamos a ver es el de cofactor, que no lo vamos a llamar nosotros cofactor, sino que lo vamos a llamar, se me fue el nombre, menor complementario. En general yo lo llamo menor complementario. ¿Qué es el cofactor o el menor complementario? Bueno, me voy a ir a un paint porque es bastante difícil de explicar. O sea, si hago una gráfica es mucho más fácil. Creo que ahí están viendo el paint. Vamos a suponer que yo tengo esta matriz. La matriz 1, 2, 3, 4, 5, está lindo, lindo, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es el cofactor o menor complementario? Y ahí tengo que aclarar que cuando hablo de cofactor o menor complementario, se refiere a un elemento, ¿sí? A un elemento. Y dada una matriz, ¿cómo obtengo el cofactor o el menor complementario? Ahí lo vamos a ver. Ustedes saben que cuando yo pongo paréntesis en la simbología que nosotros eh, fijamos o tomamos para describir las matrices, para reconocer una matriz, pongo paréntesis. Ahora, si yo eso mismo que está ahí lo pongo entre
barritas, ¿sí? Como si fueran valor absoluto, de todo esto, y vamos a pegar, lo pongo así, ahí tengo un determinante. Eso lo habíamos visto, habíamos calculado determinantes de orden 2 y de orden 3, ¿sí? Que sería como calcular determinantes de matrices con una regla que era la regla de Sarrus, ¿sí? Que en el caso de este determinante poníamos dos filas y hacíamos toda una reglita, eso era toda una técnica, ¿sí? Bien, esa era la diferencia entre lo que era una matriz y lo que era un determinante. Ahora bien, ahora voy al cofactor o menor complementario. Y cuando hablo de cofactor o menor complementario, hablo del cofactor o el menor complementario de cada uno de los elementos que están dentro de la matriz. O sea, yo puedo hallar un menor complementario por cada elemento, ¿sí? O sea que cuando hablo de ese menor complementario, estoy hablando del menor complementario de un elemento, ¿sí? De un elemento cualquiera. Por ejemplo, del elemento 2. Entonces, ¿cómo hago para sacar el menor complementario? Y yo lo voy a poner así, está mal puesto, pero voy a hacer siglas porque si no, no quiero escribir tanto. De 2. ¿Cómo hago el menor complementario de 2? Bueno, dada una matriz, el menor complementario de un elemento es un determinante de cualquiera de los elementos, en este caso yo voy a hacer el 2, pero el menor complementario de cada elemento de la matriz es un determinante, como el que vimos antes, que va a tener un orden, una unidad menor a la matriz que yo tengo. Yo quiero hacer el menor complementario de 2 que proviene de una matriz de orden 3. Entonces, el menor complementario, este que vamos a hacer ahora acá, donde yo estoy poniendo la flechita, va a tener orden 2. O sea, va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Y cómo lo obtengo? Quitando el elemento 2, o sea, la fila y la columna que contiene al elemento 2. O sea que el menor complementario va a ser 1, 3, eh, ¿No sería 4, 6, 7 y 9? perdón, sí, gracias. No lo tengo tan adelante que me confundo, sí. Sería 4, si no, no los quite 6, 7 y 9. Porque todo lo de esta fila se fue y todo lo de esta columna se fue. Y así puedo hacer el menor complementario cofactor de cada elemento del que a mí se me ocurra. Por ejemplo, vuelvo a tomar la misma matriz, la pongo como matriz. La voy a hacer medio al costado porque no tengo más lugar acá. Si yo quiero hacer el menor complementario de, díganme ustedes un número que quieran, 9. de 9, perfecto. Quitamos la fila y la columna que contiene al 9 y el menor complementario de 9 es 1, 2, 4, 5. Bueno, ese es el concepto de cofactor o menor complementario. Si eso les acabo de explicar lo que es el cofactor o menor complementario. Ahora, ¿cómo lo podemos definir a ese cofactor o menor complementario? Bueno, vamos a usar la definición que tenemos en el apunte. Si yo tengo una matriz A, como la que escribí arriba, cuadrada de orden n, el cofactor o menor complementario de, por ejemplo, el elemento A y J, ¿sí?, de la matriz A, un elemento en particular, al menor complementario lo voy a simbolizar como una M y le voy a poner M y J. Quiere decir que va a ser el menor complementario del elemento que ocupa la fila I, columna J. Bueno, este menor complementario, el MIJ, es un determinante que tiene un orden, una unidad menor que A, o sea que si A es de orden 8, el menor complementario del elemento A y J y todos los
menores complementarios de todos los elementos, va a ser un determinante de orden 7, porque me baja una unidad la cantidad. ¿Y cómo voy a obtener los elementos de este determinante M y J? Suprimiendo la fila I y la columna J y poniendo ordenadamente dentro del determinante todos los elementos que tengo ahí. No sé si se entendió, si no, continúo. Bien, y el segundo concepto es el adjunto de un elemento de una matriz, que es el que nos va a servir ahora, este concepto adjunto. ¿Por qué digo en general vamos a decir adjunto, nada más? No vamos a decir adjunto a un elemento, a una matriz, pero tengamos cuidado, porque lo que estoy definiendo ahora es el adjunto de un elemento de una matriz. Porque va a haber más adelante un tercer concepto que ahora no me sirve, que es matriz adjunta. Este concepto de matriz adjunta ahora no me sirve, no lo voy a usar, no lo tendría por qué saber porque es para más adelante. Yo voy a hacer la aclaración qué es el adjunto de un elemento de una matriz y luego voy a hacer la aclaración de lo que es la matriz adjunta porque más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el adjunto de un elemento? Lo vamos a simbolizar de esta manera. Adj y vamos a poner IJ. O sea, vamos a poner adjunto, así, mejor. Vamos a suponer que tenía el menor complementario del elemento AIJ. Acá voy a poner adjunto del elemento AIJ. Le pueden poner otro símbolo si quieren. ¿A qué es igual el adjunto? A esto. A -1, al factor -1, siempre fijo, elevado a la I más J por el menor. O sea que el adjunto es prácticamente igual que el menor complementario del elemento de una matriz, ¿sí? Porque acá cuando decimos menor complementario, yo lo dije, es de un elemento de una matriz, o sea, cada elemento de la matriz va a tener un menor complementario. Bueno, y así como tiene un menor complementario cada elemento de la matriz, o sea, así como puedo hallar el menor complementario de cualquier elemento de una matriz cuadrada, puedo también calcular algo que se llama el adjunto de un elemento de dicha matriz cuadrada, que son prácticamente iguales. Fíjense que si no estuviera este -1 serían iguales. Bueno, lo que me da el menor IJ, a lo que me da ese determinante denominado menor, lo voy a multiplicar por el factor -1 elevado a I más J. ¿Y quién es IJ? Bueno, es el número de fila más el número de columna del elemento que yo estoy considerando. Ese es el adjunto. Profe, y todo eso nos Sí. daría un número. Todo eso nos daría un número, claro, exactamente. O sea, son números reales, sí. Si me aguardan, quiero volver un poquito a lo que tenía antes. Voy a ir, hay que sacar bastante, bueno, no importa. Bueno, vuelvo con el paint. ¿Están viendo el paint? No. ¿Están No, viendo? profe, no se ve. Y ahora, Ahora sí. ahora, perfecto. Vamos a hacer una cosa para que esto no me joda ni me moleste. Para que no me moleste, te lo vamos a poner acá, bien, acá arriba. Lo voy a achicar un poquito, ustedes ya conocen esta matriz. Se ve horrorosa. Ahí está, la vamos a dejar ahí entonces. La voy a poner un poquito por acá. Matriz, esa que estamos viendo ahí, la voy a pegar acá arriba. Perfecto. Bueno, nosotros habíamos visto el menor complementario del número 2, fue uno de los que vimos. Y dijimos que el menor complementario del número 2 era igual al determinante que daba 4, 6, 7, 9. ¿Cómo será el adjunto de 2? El adjunto, hagan de cuenta que ahí dice adjunto del número 2. Bueno, sigo la fórmula.
sería -1 a la... El número 2 está en fila 1, columna 2, al número de fila más la columna, por el menor, que es 4, 6, 7, 9. Todavía nosotros no vimos la definición de determinante, pero nosotros sabemos calcular estos determinantes con una regla. Lo que vamos a aprender hoy es ver la definición, que todavía no la pude formalizar, no la pude terminar de decirla, de verbalizarla, pero ustedes ya saben calcularlo. Estos serían 34 por 9, 36, menos 6 por 7, 42. 36 menos 42 serían menos 6. Y lo tengo que multiplicar por esto que me da menos 1 al cubo, que es menos 1. O sea que esto me va a dar 6. Eso vale el adjunto, y si quiero hacer el menor, me da menos 6. Siempre el adjunto y el menor, en valor absoluto, van a ser iguales. Por ejemplo, ustedes dijeron que el menor complementario del número 9 era 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, si no me equivoco. Entonces, ese menor complementario me va a dar 5 menos 8 me va a dar menos 3. Y fíjense que el adjunto, hagan de cuenta que ahí dice adjunto de 9, va a ser menos 1, fila 3, columna 3, que es el lugar que ocupa 9, o sea, sería menos 1 a la sexta, que es 1, por el menor, que el menor me da menos 3. O sea que esto me va a dar menos 3. O sea, siempre el adjunto y el menor o pueden ser iguales o pueden variar en un signo. Depende la potencia del menos 1 que tenga. No sé si hasta ahí se entendió. Si hasta ahí se entendió, continúo. Bien. Bueno, ahí definimos menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz. Y vamos a hacer un pequeño ejemplito nuevo, si me alcanzan los Paint. Voy a ir con un ejemplo nuevo. Voy a hacer una matriz para no hacer tanto de 2 por 2. Vamos a hacer la matriz 1, 2, 3. Es una sencillita, por ahora vamos a estar tranquilos. Si quieren le cambio los números. Por las dudas no se ve, profe, el Word. Ah, el Paint. Con un Paint queda mejor. No sé. Ahora, la 1, 2, Sí, ahora se ve. ahí se ve, 5 le vamos a poner. 1, 2, 3, 5, para no ser tan correlativos. Matriz A. Voy a tratar de calcular los adjuntos de esta matriz. Por ejemplo, voy a empezar con el adjunto, y por aquí vengo mejor, adjunto del elemento 1. ¿A qué va a ser igual el adjunto del elemento 1? 5. Sí, va a ser el determinante de 5, que ahora lo voy a decir en un ratito. Recuerden que me da el determinante. No es 5 el determinante de 1, porque el determinante de 1 es menos 1 a la 1 más 1, porque el 1 ocupa la posición fila 1, columna 1, por el menor complementario, que lo obtengo quitando la fila y la columna que ocupa 1, que es el determinante de 5. Bueno, acá le voy a decir algo nuevo que se los tendría que decir más adelante, pero si no lo digo ahora, no voy a poder seguir. El determinante
de una matriz que tiene un solo elemento, o sea, el determinante de la matriz 5 es igual a sí mismo. O sea que el determinante, en el caso de tener un solo elemento, me va a dar el mismo número. Entonces, en este caso tendría menos 1 al cuadrado por 5, esto me va a dar 5. Voy con un nuevo adjunto. El adjunto de 2, el elemento que ocupa la fila 1, columna 2, y lo voy a poner un poquito más abajo. Esto va a ser menos 1 elevado a la fila 1, columna 2, 1 más 2, y el menor de 2, que tengo que quitar la fila 1, columna 2, va a ser determinante de 3, que como dijimos antes, es el determinante de un número que es igual a sí mismo, así que esto me daría menos 1 al cubo por 3, me va a dar menos 3. O sea que el adjunto del elemento 2 me da menos 3. Quiero sacar esto, si ya, después. 3, menos 3. Voy con otro. El adjunto, ya estamos casi terminando, del elemento 3 es igual a menos 1, todo esto elevado a la fila 2, columna 1, por, saco, tacho la columna 1 y la fila 2, o la fila 2 y columna 1. Siempre es bueno decir primero la fila y después la columna. Entonces acá voy a tener el determinante de 2, que me da menos 1 al cubo menos 1 por 2 menos 2. Y el último adjunto, menos mal que elegí una matriz chiquitita, el adjunto de 5, me quedó tachado, es menos 1 elevado a la 2 más 2, o sea que menos 1 a la 2 más 2 sería menos 1 a la 4, me va a dar 1, por el determinante de, y tacho la fila 2 y la columna 2, me quedaría 1, y esto me va a dar 1. Bueno, ahí obtuve los adjuntos de los elementos de la matriz, o sea, los adjuntos de cada uno de los elementos de esta matriz que me dan a mí. Como les dije antes, estamos definiendo adjunto de un elemento de una matriz. Pero aparece otro concepto que es la matriz adjunta, que yo les dije, bueno, por ahora no la vamos a usar, no nos va a servir, pero yo la voy a traer acá a colación. Voy a pegar un poquito lo que hicimos recién. Recién hicimos todo esto, y ahí espero que se vea, lo voy a achicar un poquito más. Se ve todavía, creo, que lo ven. ¿Y qué es la matriz adjunta? Acá saqué el adjunto de cada uno de los elementos de esta matriz. Lo voy a hacer al lado, así tengo. Esperamos. Ahí tengo un cuadro de texto, lo voy a poner por acá. Bueno, ¿cómo sería la matriz adjunta de la matriz A? La matriz adjunta de la matriz A es una matriz que tiene los adjuntos, cada uno de los adjuntos de esa matriz. O sea, en este caso, el adjunto de A va a ser otra matriz cuyos elementos van a ser los adjuntos, cada uno de los adjuntos de la matriz A. El 5, que era el adjunto del elemento 1, 1, lo pongo como elemento 1, 1 de la matriz adjunta. El menos 3 va a ir en la fila 1, columna 2, porque era el adjunto de 2. El adjunto de 3, que estaba
en la fila 2, columna 1, es -2, y el adjunto del número 5, que está en la fila 2, columna 2, es 1. Nosotros, por ahora, no vamos a construir la matriz adjunta. No lo vamos a hacer. Solamente vamos a trabajar con el adjunto a un elemento. Pero más adelante lo vamos a necesitar. Más adelante, seguramente, cuando no se acuerden de esto, que lo voy a tener que volver a repetir. Bien, si no hay dudas, seguimos. Bien. Bueno, ahora sí vamos a la definición, a terminar esa definición de determinante que nos costó tanto tiempo, porque tuve que dar estos conceptos previos que aparentemente no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es un determinante? Un determinante es una función matemática, ¿sí? Obviamente es el determinante de una matriz cuadrada. Nosotros no vamos a trabajar determinantes que no sean de matrices cuadradas. Para ustedes no existen otro tipo de determinantes. Es una función matemática donde yo en el dominio tengo matrices cuadradas y en el codominio tengo números reales. O sea que a cada matriz cuadrada le voy a asociar un número real. ¿De qué manera? Si yo tengo una matriz A, ¿se acuerdan que la simbolizábamos así? A y J, una matriz A con elementos A y J que pertenecía a R sub n, o sea, una matriz A con elementos reales de orden n. ¿Cómo defino el determinante de A? Bueno, el determinante de A voy a escribir así. La palabra det A, y eso quiere decir determinante de la matriz A, y si no, lo van a ver escrito con unas barritas, como el módulo de un vector. Así quiere decir determinante de la matriz A. ¿Y a qué es igual esto? A una sumatoria, a la sumatoria de, ahí voy, con la sumatoria, de los I fila que van de 1 a n por A sub in por el adjunto de A sub in. Esta es la definición de determinante de una matriz. Yo el determinante de cualquier matriz lo puedo calcular aplicando esta formulita, que es la definición. Esta es la ley para obtener el determinante. Obviamente, yo creo que voy a poner, voy a tener como dato en el dominio la matriz A cuadrada, y cuando aplique esta fórmula voy a tener un elemento de la imagen de esa matriz o del codominio que va a ser un número real. El resultado de esto me va a dar un número real que le voy a asociar a la matriz, pero sabemos que entre ellos no va a haber ninguna relación más que esto de aplicar esta nueva función. Es probable que ustedes no entiendan cómo aplicar esta formulita que yo les voy a decir ahora, o voy a tratar de ahondar un poco cómo se aplica. ¿Cómo funciona el símbolo sumatoria? Por ejemplo, si yo pongo sumatoria de los k que van de 1 a 7 de k cuadrado, ¿a qué es igual esta sumatoria? O sea, ¿qué me representa el símbolo sumatoria? Bueno, lo que me representa el símbolo sumatoria es que yo tengo acá una variable del símbolo sumatoria o de la sumatoria, que es k. Voy a ir, o sea, el resultado van a ser distintos términos donde acá le voy a asignar el valor de 1 a 7. Entonces, ¿qué me va a quedar? El primero k vale 1, voy a tener 1 al cuadrado. Cuando k valga 2 voy a tener 2 al cuadrado. Cuando k valga 3 voy a tener 3 al cuadrado. Cuando k valga 4 voy a tener 4 al cuadrado.
Cuando k valga 5 voy a tener 5 al cuadrado. Cuando k valga 6 voy a tener 6 al cuadrado. Y cuando k valga 7 voy a tener 7 al cuadrado. Y ahí me tengo que detener, porque el k va de 1 a 7. Así funciona el símbolo sumatoria. Si me van a dar la suma, me van a dar una variable en el símbolo sumatoria, que en este caso yo la llamé k, pero puede tener cualquier nombre. Fíjense que acá le puse i a la variable de la sumatoria, que además i está relacionado con el número de fila, ¿sí?, de la matriz, ¿sí? La IJ tiene filas i columna j y es de orden n, ¿sí? O sea, voy a ir variando acá la fila de 1, el número 1, hasta n, que es el orden de la matriz. Dentro de un ratito vamos a ver otra fórmula que también es válida, pero esta es la definición. Es parecida a esta. Bien. Y tengo que ir haciendo una sumatoria. Esa es la definición de determinante. Esa es la definición del determinante de una matriz. Vamos a ver cómo funciona un poquito. Yo para eso voy a irme a un Paint. Cosa que esto no es real. Voy a volver con la que ya teníamos. Aguárdenme un segundo. Esto no es como el pizarrón. Ustedes siguen viendo El Word. el Word. Sí, ya van a ver otra cosa diferente. Necesito meter ahí. Bien, a ver si en esto puedo hacer aquí. Pegar. Aguárdenme que estoy haciendo lío. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí los voy a llevar donde quiero. Ahí estamos. Creo que están viendo los adjuntos que hicimos de la matriz anterior. Y con la fórmula de determinante que recién escribí. Bueno, vamos a tratar de calcular el determinante de A, de esta matriz A, aplicando esta definición. ¿Cómo sería esto? Pongo la suma de los I que va de 1, esto va a ser siempre igual, a n. Pero ¿quién era n en la simbología que nosotros habíamos visto? N era el orden de la matriz. Entonces, en este caso, la matriz es de orden 2, iría de 1 a 2. De A, que es un elemento de una matriz, y n vale 2, por el adjunto, sale esta palabra, de A y n, sería de A y 2. Siempre es el elemento por el adjunto del mismo elemento, en la fórmula como para que la recuerden. Todo esto, que lo estoy en un desastre, todo esto es una estructura única. Bien. Bueno, vamos a ver cómo aplico esta fórmula. ¿Cómo me quedaría? Determinante de A, y ahí empiezo a abrir la sumatoria. Primero I tiene que valer 1, o sea que me va a quedar A 1, 2 por el adjunto de A1, 2. O sea, lo que hice fue aplicarle el 1, el primer número de esto que se llama contador de la sumatoria, más I vale 1, ahora I va a valer 2, porque estos van a ser siempre números naturales en la sumatoria. O sea que tengo I vale 1, I vale 2, I vale 3, I vale 4. Acá lamentablemente me tengo que quedar hasta 2, ¿sí? O sea que este va a ser el último término. Voy a tener A2, 2 por el adjunto de A2, 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Me voy a ir a la matriz y voy a ver que el elemento que está en la fila 1, columna 2, es el 2.
fila 1, columna 2. Y el adjunto de 2, lo habíamos sacado, es menos 3. Y le voy a sumar el adjunto de A22, el elemento de la fila 2, columna 2 es el 5. Y su adjunto, lo tengo que calcular aparte, yo ya lo tengo, es el 1. Bueno, hago esta cuenta que me da menos 6 más 5, y el determinante de esta matriz me da menos 1. Y ese es el resultado. Nosotros usábamos una reglita, menos 1. Nosotros usábamos una reglita que hacíamos 5 por 1, 5, menos 3 por 2, menos 6. Nos daba 1 cuando queríamos calcular el determinante. Y fíjense que me dio lo mismo. Una vez que vimos esto, cabe la pregunta, ¿y para qué necesito saber yo esa fórmula? ¿Para qué? Bueno, porque nosotros sabemos calcular determinantes de orden 2 y de orden 3 con esa reglita, pero cuando viene un determinante de orden 4, de orden 5, o sea, yo tengo una matriz cuadrada de orden 4 y quiero su determinante, o una matriz cuadrada de orden 5 y quiero su determinante, o una matriz cuadrada de orden 80 y quiero calcular su determinante, no tengo más remedio que aplicar esta fórmula para el caso de esta matriz o esta para el caso de cualquier matriz. Y ahí tengo una consulta, profe. Sí, sí, dale, dale. Los valores eso de que están al lado de la sumatoria, ¿no? Sí. Serían los elementos de la diagonal principal, ¿o no? ¿Cuál decís vos? ¿El 1 y el 5? Eh, La diagonal principal es 1, 5. claro, no, los elementos que están al lado de la sumatoria, que dice A y 2, por ejemplo. Espera que el mouse no sé qué pasa que no lo puedo. Ahí, este. Claro, si ponele, supongamos, ¿no? Que en vez de ser Lene, en vez de ser a la 2 fuese a la 3 o a la 4, estaríamos haciendo la sumatoria de esos elementos de la diagonal principal por el adjunto de cada ese elemento. La verdad que ¿Me nunca lo explico? pensé. Puede ser, puede ser. Tendríamos que ver cómo funcionaría esto. Si yo tengo una matriz, a ver, ¿cómo funcionaría si yo tengo una matriz de orden 3? Aguardamos un segundo, que vamos a hacer un time nuevo. ¿Dónde estoy? Eh, Ahí, creo que ahí se ve solamente la definición de determinante. ¿Qué pasaría? ¿Qué voy a hacerlo acá? Voy acá. No necesito hacerlo. ¿Qué pasaría si A pertenece a R sub 3? O sea, es una matriz de orden 3. ¿Cómo hago para calcular el determinante? Bueno, aplico la misma fórmula. El determinante de A, mirando esa fórmula que tengo arriba, ahora n vale 3. Y entonces me va a quedar n3, n3. Y ahí abriría la sumatoria. ¿Y qué diría? Cuando i vale 1, voy a tener que acá en vez de i pongo 1, pongo 1. Reemplazo. Ahora vamos con i vale 2. Acá sería 2 vale i, y en el otro caso vale i también 2. Y ahí tenés más. Y el último, i valdría 3 y ahí me tengo que detener. Y acá 3.
Y vos decís que esto es la diagonal principal. Sí, A1, 3, Sería A2, 3. las... Sí, está bien, en el caso de una matriz cuadrada. Lo que sucede es que esta no es la única fórmula de determinante, ¿eh? Hay otras dos que se pueden utilizar. Pero bueno, está bien, esta tiene eso. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no, continuamos. Bueno, vamos a ver, en el caso de orden 3 tenemos o la definición de determinantes, que ahí la estamos viendo, es tomar el elemento de la fila 1 columna 3 multiplicarlo por su adjunto, el de la fila 2 columna 3 multiplicarlo por su adjunto, y el de la fila 3 columna 3 y multiplicarlo por su adjunto. Esa es la definición de determinante. Ahora, hay algunos atajos que uno puede tomar para calcular los determinantes. Y me falta todavía decir algunas cosas. Voy a completar la definición. La definición dice que si yo tengo una matriz cuadrada, ¿sí? Y acá ya la termino, de orden n, si n es igual a 1, o sea, si es una matriz de este tipo, sería 1, 1, una matriz de un solo elemento, el determinante de A es igual a esto que vimos, ¿sí? Que lo podemos escribir así, A1, 1, bueno, 1, y que me va a dar nada más que A1, 1. Me va a dar el mismo elemento en el caso de tener un solo elemento. Eso dice la definición, que tengo una matriz A, si tengo una matriz de un solo elemento, me da lo mismo. Ahora, si n es mayor o igual a 2, ya va a valer esta definición que vemos acá, ¿sí? La que acabamos de ver recién, la del determinante. Como les dije recién, no es la única definición que puedo aplicar. Y acá entran a jugar las propiedades de los determinantes, que vamos a empezar a ver. O sea, los determinantes tienen propiedades que son muy importantes y que las tienen que saber. La primera propiedad dice que yo puedo desarrollar un determinante por una determinada fila o una determinada columna, para lo cual puedo cambiar la definición que vi antes, que es una definición, por algo nuevo, que ahora vamos a escribir. La definición es muy parecida a la que vimos recién, a esta, y va a ser así. Los i que van de 1 a n, pero en vez de a y n, a y j. Acá, fíjense, j es la columna, ¿sí? Acá, la que varía es i y se mantiene constante la j. ¿Por qué? Bueno, porque el símbolo sumatoria está escrito en i. Cuando yo aplico esta fórmula, que es un derivado de la anterior, que en vez de tener a y n o a y j, esta fórmula me permite hacer el cálculo de determinante por medio de una fila. Ahora voy a explicarla las dos, porque hay otra más en esta primera propiedad. O sea, acá estoy desarrollando el determinante por medio, perdón, no lo estoy desarrollando. Lo estoy desarrollando, si digo bien, por medio de una, ¿qué estoy diciendo? Por medio de una fila, ¿sí? ¿Por qué desarrollo el determinante por medio de una fila? Porque yo lo que hago es tomar que la fila va variando, ¿sí? Y mantengo constante la columna. Por eso ustedes van a ver en el apunte que en esta fórmula dicen para J que puede valer 1, 2, 3, ¿sí? Pero un valor por vez. O sea, por J pueden tomar, pero, ¿sí? Cualquier número que ustedes quieran, desde 1 hasta n.
¿sí? Voy a variar la fila, ¿por qué motivo? Porque en la sumatoria está el i que me varía, pero el j tiene que ser constante. Voy a aclarar acá, el j va a ser constante y va a ser igual a todo eso que está ahí. Para que me quede en una sola, vamos a poner en 10. Ahí está, ahí se ve todo. Lo desarrollo por medio de una fila, ¿sí? Y la columna se mantiene constante. Pero esta misma fórmula que ustedes tienen ahí, la puedo escribir de otra manera. En vez de poner i acá, voy a poner j. Queda todo igual y ahora estoy desarrollándolo por medio de una columna, donde la i va a ser una constante, porque la que va a variar es la columna j, o sea, voy a tener que elegir un número entre 1, 2, 3 y n, o sea, cualquier número, o sea, voy a elegir cualquier columna en cualquiera que a mí se me ocurra. Bien, entonces lo que estamos viendo ahí es que nosotros lo que siempre hacemos para calcular el determinante es sumar los productos de los elementos de cualquier, en el primer caso, de cualquier columna por sus correspondientes adjuntos. Eso es lo que estamos haciendo, porque la definición es esa, un elemento por su adjunto, y como es una sumatoria, voy a sumar el producto de los elementos de cualquier columna, en el caso de la primera, por sus adjuntos. ¿Sí? Eh, entonces decimos que lo desarrollamos por medio de una fila. Esto dicen algunos libros. Y lo que vamos a tomar nosotros es, lo desarrollamos por medio del cambio de una fila y vamos a ponerlo al revés, que queda mejor. Por medio de una columna, ¿sí? La columna va a ser la J, en este caso, que va a ser constante. Y acá vamos a poner desarrollado por medio, no quedaría bien. Por una columna J y acá por una fila. Bueno, bien. Vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas que ustedes tienen que saber, pero hay una reglita para aplicar estas fórmulas, ya sea para un determinante de orden 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes siguen esta técnica que yo les voy a dar ahora, no van a tener ningún problema porque siempre van a poder calcular el determinante de cualquier forma. Yo les voy a hacer una de orden 3 aplicando una de cualquiera de estas dos. Voy a escribir una matriz de orden 3 y vamos a tratar de calcular su determinante. Voy a poner cualquier número, 1, 2, 3, miren qué original, menos 4, 7, 9, va a dar cualquier cosa esto, pues no lo tengo preparado, 2, menos 1, 5. Quiero calcular ese determinante que ustedes ya saben calcular, pero quiero aplicar las formulitas que están ahí arriba. Lo puedo hacer, este determinante ya no me ato a la fórmula de arriba. Puedo aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. Y en realidad, si yo no sé esas fórmulas, que las van a tener que saber sí o sí, pero ustedes recuerdan la técnica que yo les estoy dando ahora, no necesitan apegarse a seguir la fórmula esas fórmulas que están ahí. Lo que tienen que hacer es elegir una fila o una columna, la que a ustedes les guste. Eh, Elijan a alguien que me diga, seguramente va a ser Juan Ignacio, que siempre me dice, pero si no, el que quiera me dice fila 1, columna 2, fila 80, columna 45, va de 1 a 3. A ver alguien que me diga algo diferente. Lo pueden escribir en el chat si son tímidos. ¿Estarán ahí Tres, todos? profe. La fila 3 o la columna 3. Columna. Columna 3, perfecto. Entonces, la compañera lo quiere desarrollar por la columna 3, por esta columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No voy a escribir la sumatoria, no voy a escribir tanto.
Voy a decir, lo quiero desarrollar por la columna 3, entonces pongo todos los elementos, wow, todos los elementos de la columna 3. Espérate que acá me comí uno. El 9 y el 5. Dejo unos lugarcitos como para laburar tranquilo, ¿sí? Pongo el elemento. Esto sería esta partecita en la fórmula, ¿sí? Acá no lo desarrollo por una fila, sino que lo desarrollo por una columna, ¿sí? Tomaría. Fíjense que no estoy usando la fórmula, no les estoy explicando con la fórmula. Tomo los elementos de la columna o fila que yo elija, pero una sola, o una fila o una columna. Una vez que escribieron los elementos, como son tres, van a ser tres sumandos, porque la matriz tiene orden 3. O sea, voy a tener tantos sumandos como sea el orden de la matriz. Y esto está asociado a este n que tengo ahí arriba. Ese n que tengo ahí arriba, que no se ve muy bien el amarillo, ¿sí? Me indica la cantidad de sumandos que voy a tener. Y eso está asociado con el orden de la matriz. Entonces, tomo toda una columna, pongo los elementos de esa columna y los sumo. A todos les voy a agregar -1, el factor -1, porque ahora le voy a meter el adjunto, -1. El -1 era que se elevaba a la suma de fila y columna. El elemento 3 está en la fila 1, columna 3. Le voy a meter 1 más 3. El elemento 9 está en fila 2, columna 3. 2 más 3. Y el elemento 5 está en la fila 3, columna 3. Bien. Y lo último que voy a poner es un determinante que va a ir en todos, un determinante de orden 2, que sería el menor, ¿sí? Este -1 a la algo por esto me va a dar el menor complementario, que va a venir ahí, ahí y acá. Vamos a ver si lo podemos checar un poquito. Total, ahí no voy a necesitar todo eso para que me quede todo junto. No me queda todo junto, pero espero que se entienda. Vamos con el menor complementario del 3. ¿Qué hago? Tapo la fila 1, columna 3. Me queda -4, 7, 2, -1. Ahora voy con el de 9, el menor de 9. Tapo la fila 2, columna 3. 1, 2, 2 -1. Y ahora para el 5 tapo la fila 3, columna 3. Ese es el más fácil de ver. 1, 2, -4, 7. Bueno, acá hago toda esta cuenta, toda esa cuenta que tengo ahí, acá un poquito, así se ve todo junto, y lo que me da esto, me da el resultado de el determinante de esa matriz de orden 3. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ustedes lo pueden verificar con la regla que estuvieron viendo, ¿sí? Con las reglitas de los determinantes. No hago todas las cuentas, esto lo vamos a hacer así. -4 por -1, -2 por 7. No vamos a aplicar la definición acá porque nos vamos a volver locos. Pero esa es la definición de determinante. ¿Por qué damos esta definición? Porque puede suceder, y ya vamos a diseño de página, tendría que haberlo tenido preparado. Aguárdenme que voy a poner otra. Ahí está, ahora vamos a otro Paint, a otro Word. Vamos a hacer ahora una matriz de orden 4. O sea, vamos a calcular el determinante de una matriz de orden 4. Si me sale. Porque no es fácil. Bueno, hagan de cuenta que
Va a quedar linda, no creo, pero bueno. Ahí, ahí salió. Bien, ahí salió. Tengo los casilleritos para hacer una matriz de orden 4. Vamos a poner 1, 2, 3, 3. Voy a poner, qué sé yo, 7, menos 2, 9. Nos va a dar cualquier cosa. 8, menos 10. Bueno, aprovecha 1, 6, 4, menos 13. 4, menos 13. Y acá, qué sé yo, 5, 1, menos 1, 4. Se me ocurrió esta. 0 le vamos a poner. Así ya la tenemos. ¿Cómo hago para calcular el determinante de esta matriz? Bueno, elegimos una fila o una columna, la que yo quiera, fila o columna, la que a ustedes más le plazca. Como antes elegimos columna, sería bueno que ahora elijamos fila. Así rompemos un poco con la monotonía. La fila 4. A fila 4, sí. Tienen el síndrome de elegir la última. Pero bueno, voy a respetar el deseo de ustedes. No, es que está el 0 por eso. Está bien. Bueno, vamos a hacer una más difícil. A ver, elijan otra, que no sea ni fila, ni columna 2 ni fila 4. A ver, elegí otra. Fila 2, propongo yo. ¿Está? Pero lo pueden desarrollar por cualquiera, ¿sí? Por cualquier fila y por cualquier columna. Yo ahora lo voy a hacer por una fila. Vamos a suponer que esto se llama A y que esto sería el determinante de A. Determinante de A igual a esta porquería. Bien. Entonces voy a decir que el determinante de A va a ser, ¿qué es lo que hacemos? Lo que dijimos antes, yo elegí la fila 2. Entonces pongo menos 2, taca, 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 esperen que hice cualquiera. Ahí está. Determinante de A es menos 2, dejo un espacio, 9, dejo otro espacio, 8, dejo otro espacio, menos 10 y dejo un espacio. O sea, copio todos los elementos de la fila en cuestión. Después multiplico todo por menos 1 elevado I más j. O sea que no va a ser IJ si no sabemos que va a ser elemento. Pero eso va a venir en todos los lugares, ¿sí? Ese menos 1. Bien. En el caso del menos 2, como el menos 2 está en la fila 2, columna 1, lo estoy desarrollando por esa fila, acá arriba pongo fila 2, columna 1. El 9 está en la fila 2, columna 2. El 8 está en la fila 2, columna 3. Y el menos 10 está en la fila 2, todos están en la fila 2, columna 4, porque es la fila que yo elegí y lo estoy desarrollando por la fila, eh, cambiando los elementos de la columna. Bien, bueno, ya tengo eso. Ahora, ¿qué tendría que poner? Acá tendría que poner un determinante, porque esto era el A y J, y todo lo que voy a hacer ahora es el adjunto, así que es el menos 1 al algo por el menor. Entonces acá vamos a poner, sabemos que el menor es un determinante que tiene un orden, una unidad menor a la matriz que yo tengo, y ahí tendría que calcularlo. O sea, voy a tener un menor de orden 3. Bueno, esto lo vamos a trasladar y lo vamos a poner acá. Vamos a sacar lugar aquí. Un montón de lugar. Ponerlo por ahí. El otro. Y el último menor va a ir por acá. Todos van a estar con ese menor. Entonces, vamos con el menor de menos 2.
El menor de -2 tendría que sacar la fila 2 y la columna 1. Ayúdenme si me equivoco. Sería 2, 3, 7, -1, 1, 6, 0, -13, 4. ¿Sí? Y saco la fila 2, columna 1. Bueno, ahora tengo que sacar, excluir la fila y la columna que contiene el 9, que es la fila 2, columna 2. Entonces me va a quedar 1, 3, 7, 5, 1, 6. Y el último sería 0, no, perdón, 1, -13, 4. Ayúdenme por si me equivoco. Creo que está bien. Bueno, la que sigue, tengo que sacar la fila y la columna. La fila y la columna que contiene el 8. O sea que tendría 1, 2, 7, 5, -1, 6 y 1, 0, 4. La última, que está -10, saco fila 2, columna 4. 1, 2, 3, -2, 9, 8. No, ¿sí? ¿Está bien? 5 menos 1, 1 Ahí, sería, ¿no? bien, perfecto. 5, -1, 1. Y la última, que me va a quedar 1, 0, -13. 1, 0, -13. Bueno, hago todo este choclazo de cuenta, toda esta locura de cuenta, y esto me va a dar un número, que no sé qué número va a ser, pero eh, lo voy a guardar por las dudas. Cancelar, ¿qué pasa? No lo guardo. No, después lo guardo. Este numerito va a ser el resultado del determinante de A. Si no conozco esta definición, yo no puedo calcular determinantes de orden mayor o igual a 4. Solo puedo calcular determinantes hasta, o sea, de 2 y 3, de 1, 2 y 3. Entonces, por eso vemos la definición de determinante y nosotros por ahí no vamos a calcular tantos determinantes, estructuras tan grandes, pero vamos a aplicar las propiedades de los determinantes que acabamos de ver la primera, pero en realidad hay un montón, ¿sí? Hay como 14, 15, 20. Ahora las vamos a ir viendo. Quiero escribir otra matriz distinta a esta y quiero calcular su determinante. Y un poco en relación a lo que dijo Juan recién. Vamos a suponer que quiero el determinante de B. Y la matriz B la vamos a cambiar totalmente. La voy a cambiar, voy a poner otra matriz. Bueno, ahí estamos, voy a poner 5. Y acá voy a poner 17. Acá voy a poner 0. Acá voy a poner 0, donde está el 8. Acá voy a poner 1. Acá voy a poner 3. La estoy cambiando toda, ¿eh? Estoy haciendo un 3, -2, -1, 8. ¿Qué más? Acá vamos a poner, 31, 20, 3 y 4. La recontra cambia la matriz B. O sea, no tiene nada, no es nada que ver con la A. Si quiero el determinante de la matriz B. Entonces, yo acá puedo elegir, lo voy a cambiar más todavía. Voy a poner 50, acá le voy a poner 60, le voy a poner 0, y acá le voy a poner 0 también. Bien, bueno, acá tengo esta nueva matriz B que quiero calcular el determinante. En realidad tengo el determinante de B. ¿Cómo puedo hacer para calcular este determinante? Únicamente aplicando la definición, eligiendo una fila o una columna y desarrollándolo por la fila o por la columna con la técnica que acabamos de aplicar recién acá, ¿sí? Con la que les acabo de dar. Bien, pero yo observo acá que esta matriz
tiene 2 ceros. En la columna 2 tiene, en la fila 1 tiene un 0, en la fila 4 tiene un 0, pero en la columna 2 tiene 2 ceros. Entonces siempre me conviene desarrollar el determinante por la fila o la columna que mayor número de ceros tenga. En este caso la columna 2. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero calcular el determinante de B, voy a tener que esto es igual a 0, lo desarrollando por la columna 2, más 9, más menos 2, más 0. Después le mandamos el menos 1 elevado a la... Y este 0 está en fila 1, columna 2. Acá otra vez por menos 1 elevado a... El 9 está en la fila 2, columna 2. El menos 2 está en la fila 3, columna 2. Y el último 0, este que está acá, está en la fila, no sé cuál es, fila En la 4. 4, columna 2. Bien. Bueno, y acá tendría que poner los determinantes de orden 3. O sea, acá tendría que armar, como hice antes, el determinante para calcular el menor, que tiene una unidad menos, y acá tengo este, voy a ponerlos acá. Voy a hacer uno solo de todos estos, pero voy a poner la estructura, el determinante ahí, ahí, y ahí. Ahí tengo todo más o menos bajo control. Bueno, voy a hacer, ya les di la técnica de cómo obtener el menor complementario de un elemento, o factor de un elemento. Voy a hacer el de 9 para el único. Si hago el menor complementario de 9, entonces lo que tengo que sacar es la fila 2, columna 1. ¿Sí? La fila 2, si saco fila 2, columna 1, me queda 1, 5, 17, 3 menos 1, 8, y creo que es 31, 3, 4. Bueno, y así sacaría todo. Yo hice el del 9, pero puedo hacer el del menos 2 y puedo hacer de cada uno de estos 0. ¿Qué pasa? Yo acá tengo 0 por esto, por esto. Y acá tengo 0 por esto, por esto. Fíjense que todo esto que está acá se me va a anular. Y todo esto que está acá, porque tengo un factor que es 0, se me va a anular todo. O sea que esto da lo mismo que lo calcule, que no lo calcule, que lo ponga o que no lo ponga en este caso. Esto todo se va a ir. Ni siquiera pienso en el cofactor, en el menor. Me van a quedar estos dos términos que, si bien es bastante engorroso, me va a facilitar el cálculo. Me voy a ahorrar el cálculo a la mitad. De 4 términos que tenía, voy a calcular 2. Por eso en el anterior, el compañero eligió la fila 4, porque tiene un 0. Entonces me ahorro de hacer un término y me ahorro cálculos. ¿Sí? Que si bien puedo usar las calculadoras, o pueden usar la calculadora, se empieza a poner medio heavy esto, ¿no es cierto? Se empieza a poner como intenso. Y cuando quiera calcular un determinante, entonces es conveniente que yo me fije dónde tiene la mayor cantidad de ceros y de esa manera poder resolverlo mucho más rápido y induzco a menos errores. Bien, si se entendió, continúo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con las propiedades de los determinantes. Esta propiedad número 1 hacía referencia a que hay dos fórmulas alternativas o dos definiciones alternativas del determinante de una matriz cuadrada, que son desarrollarlo por una columna o por una fila, ¿sí?
Cuando yo lo desarrollo por la columna, mantengo la columna constante y varía la fila, y cuando lo desarrollo por la fila, mantengo eh, constante la fila y varía la columna. Bien. Vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad es un poco, eh, digamos, tonta o se cae de maduro y dice que si yo en un determinante tengo toda una fila o una columna de ceros, no necesito calcular el determinante, porque el determinante me da cero. Vamos a suponer, vamos a dar un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el determinante de esta matriz A y resulta que la segunda fila tiene todos ceros. Fíjense, ahí la segunda fila del determinante me da cero. Ni hago ningún cálculo, el determinante me da cero. ¿Cómo es la demostración de esta propiedad? Bueno, si yo desarrollo, así como hice acá, en este caso anterior que estoy señalando, en este, y en los dos que vimos recién, donde había otra matriz A y otra matriz B, y yo lo desarrollo, en este caso, por la fila 2, puedo desarrollarlo por otra fila, pero me conviene desarrollarlo por la fila que mayor cantidad de ceros tiene. O sea que si toda la fila o toda la columna es de ceros, sé automáticamente que el determinante me da cero. ¿Por qué? Si yo lo desarrollo por esta fila, ¿qué tengo que poner? Cero más cero más cero más cero y meterle todas las otras cosas. En consecuencia, se me van a anular todos los productos. Bueno, esa es una propiedad de los determinantes que no vamos a demostrar porque se cae de maduro. Si alguien quiere preguntar algo que no entienda, con gusto explico. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad dice que si el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, no lo vamos a demostrar y no lo vamos a tomar. Profe, a mí me quedó como tildado en el Word, no sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, te quedó tildado el Word porque esto lo cambié, tenés razón, es cierto. Ahora, Ahora está. ahí está. Bueno, esta es la que tiene la fila 2, la matriz A que la cambié, no quedó tildado, no lo cambié yo, en el apuro. La fila 2 esta, de esta matriz, tiene todos ceros, el determinante me da cero. Repito, si una fila, toda una fila o toda una columna de un determinante, todos sus elementos son ceros, entonces el determinante es igual a cero. No necesito ni calcularlo, pero todos tienen que ser cero. Si no, no sirve para aplicar la propiedad. En el apunte es muy probablemente cuando, como en este caso y en casi todas las propiedades, yo diga ya sea fila o columna, en el determinante dice línea. Cuando digo línea, puede ser indistintamente fila o columna. Bueno, vamos con la tercera propiedad. Dice, el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. O sea que el determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz traspuesta. Vamos a suponer que yo les doy el determinante de una matriz cualquiera. Vamos a tomar la matriz C de orden 3. Yo ya sé cuánto da esta matriz porque la tengo recontra sabida. C, bueno, le escribo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo calculo el determinante de C, por la regla, como quiera, voy a ver que el determinante de C me da 0. No tiene ningún 0, pero si lo calculo me va a dar 0. ¿Sí? ¿Cuál es la traspuesta de C? C traspuesta, ¿a quién es igual? Va a ser, ¿se acuerdan que la traspuesta era otra matriz del mismo orden a la dada que cambiaba filas por columnas y columnas por filas? 1, 2, 3, o sea, la fila 1 pasa a ser columna 1, la fila 2 pasa a ser columna 2 y la fila 3 pasa a ser columna 3. O sea, esta sería la traspuesta de C, o
la definición más formal decía que si este elemento está en fila 1, columna 1, roto, si este es fila 1, 1, va a ser columna 1, fila 1, hasta acá. Este que está en la fila 1, columna 2, en la traspuesta va a estar en fila 2, columna 1, porque me cambia el I y el J, me lo invierte. Bueno, si me dan la traspuesta y yo sé que la matriz C, o sea que su traspuesta, el determinante es 0, entonces la traspuesta me va a dar el mismo determinante, me va a dar 0. Yo creo que habíamos hecho, pero lo borré. Aguárdame a ver si lo encuentro. Sí, 1, 2, 3, 5. Habíamos visto. Ahí vamos. Yo recién, hace un rato, o sea, lamentablemente no tengo pizarrón y ustedes no tienen cuaderno, habíamos calculado aplicando la definición el determinante de esta matriz. Vimos que el determinante de esta matriz que habíamos llamado A nos daba -1. Bueno, si yo miro la traspuesta de esta matriz, la traspuesta de esta matriz sería otra matriz del mismo orden, que cambia filas por columnas y columnas por filas. O sea que acá tenemos 3, 5. Y vamos a ver que el determinante de A traspuesta también va a ser -1. No necesito calcularlo porque van a dar lo mismo. En este caso, bueno, son fáciles de calcular las matrices, pero me pueden dar una matriz teórica. ¿Sí? Es muy probable que yo ponga ejercicios, esto queda grabado encima. Por ejemplo, yo tengo una matriz D que sea, vamos a suponer que tengo acá A, B, C, D, E, guarden, F, H, M, P y K. Bueno, yo no sé cuánto vale el determinante de D. Ahí les digo, sí se los voy a decir, que el determinante de D vale 20, por ejemplo. No sé los números, pero sé que el determinante de D vale 20. Y les pregunto, ¿qué pasa con esta matriz? Yo les planteo ahora, estos ejercicios los solemos tomar no tan fáciles, un poco más difíciles, en los exámenes. Y decimos, si yo tengo esta matriz que es A, D, F, B, H, M y C, K, P. ¿Cuánto vale? Vamos a suponer que esta matriz se llama H. Y les pregunto, ¿cuánto vale el determinante de H? Ustedes se tienen que dar cuenta que H es la traspuesta de D. ABC, DHK, FMP. Entonces también va a valer 20. Un ejercicio medio simple, pero es para que vean lo que aplicamos en los exámenes incipientes. Bien, propiedad 3. Si tengo el determinante de una matriz, es igual al determinante de su traspuesta. La propiedad 4 dice lo siguiente, y la voy a explicar tranquilo. Si yo multiplico todos los elementos de una línea, de una matriz, cuando digo línea puede ser fila o columna, lo voy a tomar como fila ahora, pero puede ser columna, por eso en el apunte seguramente van a ver que dice línea. O sea, si yo tomo una fila
y multiplico todos los elementos de esa fila por un número, por una constante, voy a ver que el determinante de esta nueva matriz que yo construí es igual al determinante de la original por ese número alfa. Voy a hacer un ejemplo de la propiedad número 4 y después la vuelvo a explicar. Propiedad 4. Me voy a valer de esto, de esta matriz, de la D. No me gusta. Aguárdenme un poquito. Voy a seguir con la matriz D. Vamos a suponer que yo sé esto, lo que sabía antes, para poder explicar la propiedad 4. Voy a construir una nueva matriz que no se va a llamar D, que se va a llamar H, por ejemplo, y que en vez de tener A, B y C voy a tener 2A, 2B y 2C. Fíjense que entre la matriz D y la matriz H hay una similitud. Tiene, es de orden 3, tiene 3 filas, 3 columnas, pero la fila 2 y la columna 3 son iguales, la D y la H. Pero la fila 1 de la D, perdón, la fila 1 de la H es el doble que la fila 1 de la matriz D. Entonces quiere decir que esto va a ser 2 por el determinante de D, o sea, 40. Esa es una propiedad de los determinantes que no vamos a demostrar. Por ejemplo, si yo a partir de acá construyo otra matriz que vamos a llamar M, donde multipliqué por 2 a toda la primera fila y multiplico por 2 a toda la segunda fila, entonces voy a asegurar, y no sé cuánto vale A, B, C numerito, pero yo sé que el determinante de M va a ser 2 por 2 por el determinante de D. O sea, va a ser 80. Va a ser 2 por 2 esto. O sea que repito la propiedad. Si yo tengo una matriz determinada, cualquiera, y a partir de ella construyo otra matriz donde una de sus filas o una de sus columnas está multiplicada por una constante, entonces el determinante de la nueva matriz que está multiplicada por la constante es igual al determinante de la matriz original multiplicada por esa constante. Y podría construir otra matriz más distinta, o sea, la D, la H y la M son matrices totalmente distintas, ¿eh? No tienen nada que ver una con la otra. Matriz K, que tenga multiplicado por 2 la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, o sea que tiene todos los elementos de la matriz D, o sea que esto sería 2 veces la matriz D. Fíjense que si multiplican a la matriz D todo por 2, entonces quiere decir que el determinante de K va a ser 2 al cubo, 2 por 2 por 2, por lo que multipliqué a la primera, a la segunda y a la tercera fila, por el determinante de C, perdón, D, tengo con C. O sea que sería 8 por 20, me da 160. Y así puedo seguir jugando con esta propiedad. Voy a jugar un poquito. Voy a construir, lo voy a hacer acá abajo para que sea la de esto. Voy a construir una matriz N nueva, que por ejemplo voy a tener 2, 6, 6, 8. Y acá voy a tener 3, 3, y acá voy a tener 4, y acá 4. Acá se me recontra complicó la cosa. No sé cuánto da el determinante de N, que es lo que quiero saber. Bueno, acá tengo que, fíjense que la D y la N ahora se hicieron
medias complicadas, ¿sí? Porque no tengo tanta similitud como antes. Entonces, ¿en qué puedo pensar para ver el determinante de n? Puedo pensar en lo siguiente, en construir matrices nuevas a partir de conocido el determinante de D de la siguiente manera. Voy a construir una matriz D', una matriz D', distinta de la D, ¿eh? Yo quiero saber la M. La matriz D' va a ser, le voy a poner un 2 acá, 2, 2, 2. Entonces sé que este determinante va a ser 2 por 20, la de D', que me va a dar 40. Bien, pero la D con la D' le encuentro alguna relación, con la N no le encuentro ninguna relación. ¿Qué voy a hacer? Voy a construir otra nueva matriz y la voy a comparar con D', que sé que su determinante me da 40, o sea, 2 por 20. Voy a multiplicar por 3 la segunda columna. Se me va a quedar 3, 6, 3. Y la voy a llamar D', porque son distintas. ¿Sí? La D es distinta a la D' y distinta a la doble'. Pero como la diferencia entre D y D' y D', es que la segunda columna está multiplicada por 3, esto sería 3 por 40. O sea, 3 por el determinante de D' que me da 120, o 2 por 3 por 20, porque este era 2 por 20 y me va a quedar 120. Y voy a construir una tercera matriz, evita, que va a ser D', y acá voy a poner prima, y acá es doble prima, que me olvidé de ponerlo. La triple prima, que va a ser la D', y voy a multiplicar por 4 la tercera columna. La multiplico constantemente una fila, una columna por un número. Entonces, la D', va a ser 4 por 120, que me va a quedar 480, o 2 por 3 por 4 por 20, que me va a quedar 480. O sea, hice toda la evolución. Fíjense que la D', es la N. La fui pensando a partir de la propiedad 4, que me dice que si yo tengo una matriz y conozco su determinante, si a una fila o una columna la multiplico por un número alfa, entonces el determinante de la nueva matriz es el determinante de la anterior multiplicada por ese numerito alfa, y acá lo apliqué un montón de veces, ¿sí? A veces la que yo tengo originalmente la miro y no es tan parecida a la última que quiero, ¿sí? No es tan, bueno, tengo la necesidad de ir haciendo pasos para poder probar la propiedad. Bien, vamos con la propiedad 5. Propiedad 5. No vamos a demostrar estas propiedades, pero vamos a poner la 5 en otro lado porque acá estamos. Ahí está. Propiedad 5. Esperen que me voy a fijar en el machete porque si no, no me voy a acordar el orden. Las digo con distinto orden. Bueno, tampoco vamos a demostrar la propiedad 5, pero dice que si yo intercambio dos líneas paralelas, si yo intercambio dos líneas, espera que se me cayó algo. Si yo intercambio dos líneas paralelas, cuando hablo de líneas son filas o columnas, ¿sí? Indistintamente, en un determinante, el nuevo determinante obtenido, el nuevo determinante que yo obtengo es el opuesto al determinante de la matriz que tengo. La de intercambio es esta. Entonces, vamos a tomar el mismo caso, este. Copiamos.
pegamos. ¿Qué dice la propiedad? Vamos a dejarlo así como está. Que si yo construyo una nueva matriz E, porque ya va a ser distinta la matriz, orden 3, matriz, matriz. Acá tengo esta matriz E que su determinante da 20. La E es casi igual que la D, es totalmente distinta, pero tiene algo parecido. Es D, H, K, A, B, C, F, M, P. Las matrices D y E son totalmente distintas, porque los elementos tienen el mismo orden, pero los elementos homólogos son diferentes. Pero observen que la matriz E, que la construí a partir de la D, tiene la fila 3 igual en las dos. Y hay un intercambio de filas, ¿sí? Con la fila 1 y 2. O sea, en la D, la fila 1 es la 2 de la E y la fila 2 de la D es la fila 1 de la E. Bueno, hay una fila que está intercambiada, entonces yo no necesito calcular el determinante, acá no podría tampoco porque no tengo números, sé que va a ser menos 20. El determinante cambia de signo cuando veo que la diferencia entre dos matrices es un cambio de fila. Voy a construir una nueva matriz, la matriz G. La matriz G también la voy a construir de orden 3 por 3. Y voy a meter cualquier elemento en la matriz G. Voy a meter D a F, cualquier letra voy a poner, ¿eh? Bueno, quiero saber cuál es el determinante de G. Si ustedes observan el determinante de G, no tengo numeritos, tengo letras, entonces ¿cómo hago? Pero si ustedes miran respecto a D, no van a ver mucha diferencia, no van a ver ninguna relación entre la D y la G. Son distintas, son matrices distintas. Pero si ustedes miran, la E, la primera columna de E y la de G es la misma, mientras que la segunda y la tercera columna están rotadas. ¿Lo hice bien? No lo hice bien. KCM. No, bueno, tengo que cambiarlo porque si no, no me va a dar. A ver, D a F, la primera columna es igual. K, C, M y D. No, la tengo que cambiar porque si no me va a dar. KCP. KCP y acá M. Ahora sí. Están rotadas la fila 2 y 3 en E y G. Entonces el determinante cambia de signo, me da 20. ¿Y por qué me da igual que D? Bueno, porque de acá a acá tuve dos cambios. Acá tuve el enroque entre la primera y segunda fila y después el enroque entre la segunda y tercera columna. O sea, por cada cambio de fila o columna, el determinante me cambia de signo. Eso es lo que dice la propiedad 5, que si yo intercambio dos filas o dos columnas en un determinante, el determinante de la nueva matriz es el opuesto de la matriz original. Voy con la propiedad 6. La propiedad 6 dice lo siguiente. Dice que si en un determinante tengo dos líneas paralelas iguales, el determinante me da 0. O sea que si yo tengo un determinante que es, vamos a construir la matriz primero. La matriz, voy a hacer la matriz cualquiera total. Ahí estamos, la matriz A que es 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3. Bueno, como tienen dos filas iguales, pueden ser dos columnas, el determinante de A me da 0.
No necesito ni calcularlo. Esa es una propiedad. Voy a hacer otra matriz B para este caso. La matriz B, que me va a quedar 1, 6, 3. No, no me gusta. Voy a bajarlo a 1, 3. 2, 3, 4, 7, 8. Acá vamos a ponerle 3, 6, 9. Bueno, quiero saber cuánto me da el determinante de B sin hacer cálculos. No puedes sacar factor común en la última fila. Correcto, o sea que yo sé que esto va a ser 2 por el determinante de A, porque es la propiedad que vimos recién. No, perdón, la 4, no la 5. Que yo puedo decir que el determinante de B es 2 veces el determinante de A, porque la matriz A tiene la primera y la segunda fila iguales, y la tercera es el doble que la matriz A, entonces su determinante va a ser el doble. Quiere decir que me va a dar 0. Y esto induce a otra propiedad que dice que, a lo mejor está más adelante, pero yo la voy a nombrar ahora. Dice que si, a ver cómo la puedo decir. Si en una línea, ¿sí? Si yo noto que tengo dos líneas paralelas proporcionales, ya sea fila o columna, entonces el determinante me da 0. Repito la propiedad 6 porque la última que dije no es la 6, es una que acabo de agregar. La 6 dice que si en un determinante tengo dos filas o dos columnas iguales, el determinante me da 0. Y la que acabo de agregar, que corresponde a la matriz B, si en un determinante tengo dos filas proporcionales o dos columnas proporcionales, el determinante me da 0. Bien, vamos con la propiedad 7. La propiedad 7, la propiedad 7 es la que les acabo de decir como 6. O sea, la segunda parte de la 6. Si tengo que, en un determinante tengo dos filas proporcionales, entonces el determinante me da 0. No sabía que estaba tan cerca. Estoy mirando el machete porque si no, no las puedo seguir con orden. Entonces, la 7 es esta. Veo que el determinante tiene dos filas o dos columnas proporcionales. El determinante me da 0. Vamos con la propiedad 8. La propiedad 8 es una cosa a veces difícil de entender. ¿Por qué? Ustedes saben que si tienen la matriz A más una matriz B, la suman y me da la matriz C. O vamos a suponer que A, B y C tienen un orden, o sea, tienen el mismo orden, A, B tienen el mismo orden, las puedo sumar y me va a dar una matriz C. En este caso pido que A, B y C sean cuadradas, por lo que voy a poner ahora. No se verifica que el determinante de A más el determinante de B sea igual al determinante de C. O sea, si yo tengo que una matriz es la suma de otras dos matrices, no es distributivo el determinante. No puedo decir que determinante de A más determinante de B sea determinante de C. Hacer esto es entrar en una zona peligrosa, ¿sí? Porque esto realmente tendría que elegir un rojito más, un color más lindo, ¿sí? Algo más clarito. Ahí se ve peor. Ahí se ve peor. Bueno, esto es re peligroso. Tengo que tener mucho cuidado porque esto no lo puedo escribir.
Determinante de A más determinante de B no es el determinante de C. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la propiedad 8 tiene una relación con la suma de las matrices, pero no es esto que está acá. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es la propiedad? Yo lo voy a hacer con una matriz determinada. Me voy a ir al otro Word, ya que tengo... Aprovecho, espero que no voy a cambiar de Word porque en el otro... Acá está. Por ejemplo, voy a tomar esta matriz que antes la llamé A, ahora no le voy a poner nombre. La propiedad 8 que vamos a ver sin demostración. La propiedad 8 habla que yo puedo expresar o escribir un determinante en la suma de otros dos determinantes. O sea, yo este determinante, que está acá, lo puedo escribir como la suma de dos determinantes. Obviamente no van a tener los mismos números, o sea que por ahora esto, ¿sí?, no lo tengan en cuenta. Entonces, ¿pero cómo va a ser esa descomposición de un determinante en la suma de otros dos? Vamos a elegir una fila o una columna. Yo voy a elegir la fila 2. Podría elegir una columna. O la columna 3. Voy a elegir la columna 3 que hoy usamos bastante poco el número 3. Entonces, la columna 3, ¿de qué manera lo voy a hacer? Voy a elegí la 3. Entonces, la que voy a cambiar es la 3. Las otras columnas las voy a dejar como están. Todavía no enuncié la propiedad, ¿eh? Pero esto que les digo seguro va a ser igual. O sea, copio el mismo determinante y quito la fila o la columna, una sola, que yo quiero, en este caso la 3, y lo sumo, pero me falta la columna 3. Bueno, la columna 3 la puedo escribir así. 1, 2, fíjense que 1 más 2 me da 3, 5, 3, que me da 8, 0,25, 0,75, que me da 1, y 7 y menos 20, que me da menos 13. Así puedo descomponer un determinante en la suma de otros dos, eligiendo una fila o una columna, y puedo decir que ese determinante es la suma de dos determinantes que tienen los mismos elementos en la fila o en la columna, excepto en la elegida, y en la elegida, ¿sí?, las sumas de esos elementos homólogos me van a dar los elementos de la otra matriz. Voy con otro ejemplo. Vamos a ir a sacar, la voy a cambiar, ¿eh? La voy a dejar así. 10 menos 2, 25, 36, 70, 3, 18, 23, 72. Estoy cambiando la matriz. Menos 10 la dejo. 65, 4 te vale. Dejo toda esta que está acá. Y le voy a sumar esta otra matriz. Quiero sumar estos dos determinantes. ¿Ustedes qué harían para obtener la respuesta? Bueno, la respuesta, ¿cómo se puede obtener? Y calculo este determinante, más calculo este determinante, y lo sumo, lo que me da, pongo la respuesta. Lo que pasa es que eso se puede hacer y está perfecto, está fenómeno, pero hay una forma más rápida. Si yo observo que, y lo observo bien, 10, 2, 23, 72, la primera fila es la misma. Menos 2, 9, 18, menos 10. La segunda fila es la misma.
25, 36, la tercera fila no es la misma. 1, 65. O sea, la primera y la segunda fila son iguales. Y la cuarta también. Hay una diferencia en la tercera fila. ¿Qué quiere decir? Que este determinante va a seguir teniendo la fila 1 igual, la fila 2 igual, la fila 3 igual, pero, perdón, la fila 4 igual, la fila 1, 2 y 4 igual, y la fila 3 va a ser 32, que es 25 más 7, 45, que es 36 más 9, 9, que es 8, 1 más 8, y 81, que es 65 más 16. A eso hace referencia la propiedad 8, que yo puedo sumar dos determinantes si tienen todas las filas o columnas iguales excepto una, y la suma de ambos determinantes me va a dar las filas que están repetidas iguales se mantienen y se suman las que son distintas. Propiedad 8. Bien, voy con la no demostramos. Bien, la 9. Propiedad 9 es la que teníamos que ver ahora.